todos, bienvenidos a Extra News de Orientador Móvil con la mejor información en tecnología. Resumiendo lo más importante de esta semana, les cuento la novedad que nos trae WhatsApp, otorgando mayor control a los administradores de grupos. Te contamos que el gama alta más popular de Samsung contará con una versión económica. Las llamadas de WhatsApp evolucionan con interesantes novedades y YouTube que por fin soluciona uno de sus mayores problemas. Esto y más detalles aquí en Extra News. Hey, hola a todos, gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes ingresar a orientadormóvil.com para que conozcas las nuevas aplicaciones para tu dispositivo Android. Y arrancamos con WhatsApp, que por estos días ha sido tendencia con las novedades que ya viene llegando al aplicativo más popular de mensajería, y en este momento llegaría una nueva función bastante interesante, en este caso enfocado a los grupos. Hasta el momento, WhatsApp permitía a cualquier persona con una simple invitación unirse a un chat grupal, sin tener barreras de ingresar. O sea, de pronto que uno pueda decir no puede ingresar o no, simplemente lo acepta y ya. Y es que ahora los usuarios desde hace un tiempo vienen pidiendo un mayor control sobre ese acceso a los grupos. Todo parece indicar que el aplicativo viene trabajando en la forma de otorgar esos ingresos a los chats grupales, con un mayor control a los administradores, permitiéndoles aprobar o rechazar las solicitudes de unión a los grupos. En una captura de pantalla que ustedes pueden observar, compartida por el portal especializado WhatBeta Info, se puede apreciar cómo los administradores tendrán a su disposición una nueva función que, tras ser activada, requerirá que cada solicitud de unión a un grupo a través de un enlace de invitación tenga que ser revisado, aprobado o rechazado de forma manual. Con la llegada de esta función, WhatsApp abre las puertas a la existencia de chats privados o exclusivos, a los que solo determinadas personas podrán unirse, dependiendo de si los administradores del grupo así lo decidan. Por el momento se desconoce para cuándo estaría disponible esta nueva función, por lo que estamos pendientes para cuando lo anuncien traerles a ustedes todos los detalles. Por lo que si no te quieres perder nada de lo que pasa en el mundo de la tecnología, simplemente esperamos el apoyo de todos ustedes, suscribiéndote al canal si no lo has hecho y activando la campanita. Muy bien, y al parecer Samsung trabaja en una nueva versión más económica de la edición, sería una edición 4G del Galaxy S21 Fan Edition. Un modelo quizás obsoleto en cuanto a conectividad, ya que los nuevos vienen con tecnología 5G, pero no me parece tan necesaria. Porque, por ejemplo, si estás aquí en nuestro país, todavía no hay conectividad 5G, pero algunos usuarios agradecerán el conseguir una sustancial rebaja de costo de este equipo, manteniendo el diseño y las prestaciones de todo un Galaxy S, o al menos en parte, ¿no? Según la información filtrada, este nuevo equipo vendría con un protocolo certificado de Bluetooth con la versión 5.2, mientras que el Samsung Galaxy S21 Fan Edition, que viene con chipset Snapdragon 888, dispone de Bluetooth 5.0. Sin embargo, se menciona que este equipo vendría equipado con el chipset Snapdragon 720G, o sea que vendría como enfocado al gaming, rebajando yo creería que un poco más la potencia de esta nueva versión comparada con la de sus hermanos. Según esto, lo que pretende Samsung es recuperar aquellos modelos light de los Samsung Galaxy S o de la versión S, pero lo quieren hacer con la marca Fan Edition, manteniendo diseño, pero con prestaciones un poco menores, pero con atractivos precios. Así que si quieres un equipo de gama alta Pro sin gastar tanto, esperemos a que salga esta nueva versión que viene con un genial diseño, como siempre destacándose la serie Samsung S, y creería que con las prestaciones suficientes para aprovechar al máximo este nuevo dispositivo. Estaremos al tanto para cuando sea anunciado este nuevo equipo por parte de Samsung para traerles a ustedes todos los detalles en sí. ¿Qué tendría o qué equiparía este nuevo o esta nueva versión light, por decirlo así, de este S21 Fan Edition? Muy bien, hace mucho hablábamos de una función que cambiaría la forma de ver las llamadas de voz a través del aplicativo de WhatsApp.
Pero ahora el propio CEO de la compañía, que hablamos de Will Cathcart, ha anunciado la llegada de un conjunto de nuevas funciones dirigidas a mejorar las llamadas de grupo de la aplicación. Entre estas novedades se incluye la posibilidad de silenciar a personas concretas de una llamada de grupo, o que probablemente será una de esas funciones más útiles en ese aspecto, ya que al tocar en el nombre de un miembro de la llamada grupal es posible silenciar su micrófono. Así que si estás algo cansón, simplemente lo podemos tocar y ya te silencian. Desde ese menú se podrá enviar un mensaje de texto a través de WhatsApp a ese mismo contacto. Algo muy útil cuando se necesita comunicar algo de manera privada a uno de los participantes de la llamada grupal. Bueno, si eres fastidioso, pues puede pasar eso. Si no, o si quieres enviar algo interno, pues simplemente lo silencias, escribes al chat y listo. O sea, una función bastante útil. Otra de las opciones en este apartado de llamadas grupales es que el indicador que avisa cada vez que una persona nueva se une a una llamada, pues resultará de especial utilidad en las llamadas con un gran número de participantes, ya que este indicador aparecerá en la parte baja de la pantalla. O sea que si tenemos bastantes conectados en una sola llamada, pues simplemente podemos ver quién está ingresando a la llamada para uno reconocerlos y no estar buscándolos en el chat, bajando o haciendo scroll a la pantalla para ver qué personas están incluidas en esa llamada. Al parecer, esta función de las llamadas grupales ya comenzó con su despliegue o la actualización y creo que debería estar llegando pronto a todos los usuarios, por lo que debes tener actualizada la aplicación a la última versión. En este caso, ingresas a la tienda de Google Play, vas a WhatsApp y buscas si tienes actualizaciones pendientes para que la hagas, para que puedas disfrutar de estas nuevas funciones. Muy bien, y finalizamos con YouTube, que quiere ponerle fin a una de las quejas más recibida por parte de muchos creadores, y es que la misma plataforma ha anunciado que muy pronto será posible añadir correcciones a videos que ya han sido subidos. Gracias a esta función será posible añadir anotaciones a los videos con las que indicar en qué parte de un clip hay un error, sin necesidad de eliminar el video antiguo y subirlo de nuevo. YouTube ha implementado un sistema de revisiones que no permite sustituir el video original por uno corregido. En su lugar, se ha decidido añadir la posibilidad de integrar cuadros de texto que muestren las correcciones en momentos específicos del video, algo que me parece genial. No, ojo, no es que corrijamos el video, que podamos editar este fragmento donde tuvimos el error, sino que simplemente colocar una anotación diciendo no, aquí no va por ejemplo 4G sino 5G, para que lo tengan en cuenta. No es editar el video y que se vuelva a resubir, no señores, solamente anotaciones. Tras añadir una corrección o varias en un video, a la hora de reproducirlo, aparecerá un aviso en la esquina superior derecha del reproductor, indicando a la persona que ve el video que se han añadido correcciones a este. Al tocar sobre dicho aviso, será posible ver todos los cambios realizados desde un mismo menú. Bueno, puede que esto no sea la solución al problema, como lo comentaba, de los videos con errores, pero pues ya es un avance de que se esté implementando una opción en la plataforma. Vamos a ver qué pasa. Estaremos muy pendientes para cuando ya YouTube diga es oficial, podamos ver, traerles a ustedes los detalles de cómo funcionan estas anotaciones para que ustedes hagan esas correcciones. De pronto, si tienen errores en el video, por ejemplo, es que pasa, si uno está grabando, se equivocó varias veces, pero uno no se da cuenta en el momento, sino que se da cuenta en el momento de la edición, o de pronto se le pasó y renderizó el video y lo subió así, pero cuando está ya colgado se dio cuenta de que, este es un error. Entonces simplemente con una anotación tomas ahí, dice que no, eso es un error, esto es así, asá y asá. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta, no es editar el video como tal. O bueno, puede que más adelante lo puedan hacer, ¿no? Uno nunca sabe. Vamos a ver, estaremos pendientes con respecto a esta nueva función de la plataforma de streaming más importante del momento, YouTube. Bien amigos, un día más de información. Cualquier inquietud que tengan, no dudes en dejarla en los comentarios. Eso sí, suscríbete y activa la campanita. Mi nombre es Julián y nos veremos en la próxima. Chao, chao.